Muy bien, el día de hoy quisiera hablar sobre la conjetura de Montgomery, un cuento de tres integrales. La charla es teoría de números. Vamos a hablar sobre la función z de Riemann, la famosa función z de Riemann, y cómo hay resultados. Últimamente ha habido resultados muy interesantes relacionados con la distribución de los ceros, con el comportamiento de la función z, y justo con un problema que se llama la conjetura de Montgomery, que justo tiene que ver con tres integrales que aparecen, que justo es lo que vamos a estudiar ahora. Más o menos la charla esta es la distribución de la charla. Vamos a hablar sobre la función z, la definición, por qué se estudia, de la famosa hipótesis de Riemann, que hasta ahora es un problema abierto, que vale $1.000.000, una oportunidad maravillosa para ser millonario resolviendo la hipótesis de Riemann. Después vamos a hablar del tema central, que es la correlación de los ceros de la función z. Y luego voy a hablar sobre los resultados recientes que hay sobre estas integrales. Hablamos de tres integrales porque justo aparecen tres integrales que son relacionadas con la función z, que es la que vamos a estudiar hoy día. Muy bien. Por favor, me controlan el tiempo si en caso me explayo mucho para poder ver bien. Son 9:10 ahorita para mí acá, así que vamos a controlar el tiempo bien. Muy bien. La hipótesis de Riemann es uno de los problemas más importantes de la matemática. De hecho, el Instituto Clyde de Estados Unidos en el año 2000 declaró los 7 problemas del milenio. 7 problemas muy difíciles en matemática y en la cual, si tú eres capaz de resolver uno de estos, te vas a llevar $1.000.000. Y ahí en este bonito libro del Instituto Clyde, ahí está la lista de los 7 problemas del milenio. Y justo vas a ver que en la penúltima línea aparece la hipótesis de Riemann. Ahora, ¿de qué trata la hipótesis de Riemann? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan misteriosa? Es lo que hoy día quisiera mostrarle a ustedes. Siempre en una charla de teoría de números, cuando hablan de la función z, van a escribirte estas primeras identidades. Vamos a empezar. Cuando estás en la parte real de S mayor que 1, es decir, estamos trabajando en el plano de los complejos, en la parte donde la parte real es mayor que 1, tú puedes definir la función z a través de esa serie. La serie de 1 sobre n a la s, con n variando de los enteros desde 1 hasta infinito. Ahora, esta serie es muy bonita porque es una serie absolutamente convergente, por ejemplo. Y también porque esa serie define una función analítica, una función holomorfa en la parte real de S mayor que 1. Entonces, puedo definir la función z como esa serie para la parte real de S mayor que 1, porque estoy ahí seguro de que esa serie existe. Y también lo puedo definir, de hecho, como un producto. Ese es llamado producto de Euler o fórmula de producto. ¿Por qué podemos sacar que esa serie es igual a ese producto? La razón es simplemente por el teorema fundamental de la aritmética, que te dice que todo número tú lo puedes componer como producto de primos. El lado derecho, donde ves una multiplicación de primos, es 1 menos algo a la menos 1. Si recuerdas bien, ese es como el resultado de una progresión geométrica, ¿verdad? Sería producto sobre P. P son los primos. Producto sobre P de 1 más 1 sobre P a la S, más 1 sobre P a la 2S, más 1 sobre P a la 3S, bla, bla, bla. Y cuando multiplicas esas sumas y lo ordenas, curiosamente tú obtienes el lado izquierdo, esas sumas sobre todos los naturales, n mayor o igual que 1, usando el teorema fundamental de la aritmética. Entonces, eso es lo que uno comienza a ver sobre la función z. La función z definido de esa manera cuando la parte real de S es mayor que 1. Y hay trucos, hay técnicas que, por ejemplo, sirven para que tú puedas definir la función z en todo el plano complejo. Por ejemplo, tú puedes usar la famosa fórmula de Poisson. Y esta fórmula de Poisson, por ejemplo, te ayuda a que tú puedas definir una función en todo el plano complejo, de tal manera que cuando estás en la parte real de S mayor que 1, esa función es exactamente la función z de Riemann definido en el ítem 1. Entonces, al final, usando estas técnicas que consigues una función
definida en el plano complejo. A esta función vamos a llamarle función z de Riemann. Esta función definida en el plano complejo va a ser una función meromorfa con solamente un polo en el punto es igual a 1, y este polo va a ser simple. En todos los lados la función va a ser analítica, e incluso en la parte real de S mayor que 1, esa función va a ser definida como esa serie que está ahí. Muy bien. Entonces tenemos una función, la función z definida en todo el plano complejo. Y mi pregunta es, ¿una función analítica, una función meromorfa en el plano complejo? Me gustaría estudiar dónde están los ceros de la función, como una función meromorfa. Del lado derecho, cuando estás en parte real de S mayor que 1, tú tienes la definición del ítem 1. Y si tú ves el lado derecho, vas a encontrar que es un producto sobre los primos de ciertas cosas elevado a la menos 1. Y de hecho, cada una de esas cosas es diferente de 0. Entonces tú vas a poder concluir de que la función z no tiene ceros cuando estás en la región parte real de S mayor que 1. Excelente. En el estudio de la función z va a haber otra cosa que se va a llamar ecuación funcional. No voy a definirla, son algunas fórmulas que no es necesario que sepamos. Lo importante es que esta ecuación funcional me ayuda a ver que cuando la parte real de S es menor que 0, la función z solamente va a tener ceros que vamos a llamarle ceros triviales. ¿Y por qué vamos a llamarle así? Porque son ceros que ya sabemos exactamente quiénes son. Son los puntos menos 2, menos 4, menos 6 y así, así, así. Entonces tengo el plano complejo, la parte real de S mayor que 1, ya sabemos que no hay ceros. En la parte real de S menor que 0, ya sabemos que hay ceros triviales, menos 2, menos 4, menos 6. Y la gran pregunta del año es, ¿qué pasa entre esa franja del medio, donde la parte real de S es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1? Usando técnicas de teoría de números, uno prueba de que en la línea real, parte real igual a 1, no hay ceros. Y también en la parte real igual a 0, no hay ceros tampoco. Entonces, la pregunta sigue otra vez. ¿Dónde están los ceros cuando la parte real está entre 0 y 1? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde están estos ceros? Y esta es una historia muy bonita porque aparece el personaje más famoso en en esta área, Riemann. Seguramente tú has escuchado a Riemann en otros cursos, en otras áreas. Riemann es famoso también por sus teoremas en geometría, por ejemplo. En física también aparecen, y en otras áreas de la matemática. Y curiosamente Riemann solamente tiene un paper en teoría de números, que es este paper que está acá en la figura. Y tú justo vas a poder ver en el paper, lamentablemente está en otro idioma, así que es complicado entender lo que dice, pero en esa parte tú vas a poder ver que está la suma de 1 sobre n s al lado derecho, y al lado izquierdo está el producto sobre los primos, que es exactamente nuestra definición en el ítem 1 anterior. En este paper Riemann estudia la función z. Y es un paper de entre 6 y 8 páginas. No me acuerdo bien cuántas páginas son. Entre 6 y 8 páginas. Y en este paper, la idea de Riemann fue estudiar la distribución de los números primos. Y para eso, él estudió la función z. Y una de las frases que están en el paper, una simple frase que él escribe, fue la siguiente. Riemann prueba que en la parte real de S mayor que 1 no hay ceros, en la parte real de S menor que 0 no hay ceros, y se preocupa por los ceros que están entre 0 y 1. Y Riemann dice, bueno, creo que los ceros están todos en la línea parte real de S igual a 1/2. Pero creo, no estoy seguro. Igual no nos interesa porque vamos a seguir con nuestro estudio y esta cosa no es necesaria. Prácticamente esa fue la frase de Riemann, y esa frase es la famosa hipótesis de Riemann, la famosa conjetura. En 1859, Riemann afirma que estos ceros que están entre la parte real de 0 y 1, que vamos a llamarles ceros no triviales, todos esos ceros tienen parte real igual a 1/2. Eso fue lo que dijo Riemann. Y de hecho es curioso, porque si uno, por ejemplo, va a la computadora, porque ya hay técnicas computacionales para poder buscar los ceros de la función z, y tú empiezas a buscar los primeros ceros, entre los primeros ceros de la función z que están
en esta franja, parte real de S mayor que 0 y menor que 1. El primer 0, ahí está. Es 1/2 más 14.13, bla, 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 y, número imaginario i. Bacán. El siguiente 0, en el rectangulito, es 1/2 más 21.02i. Uy, también está en la línea en medio. El tercer 0 también está en la línea en medio. El cuarto 0 igual. Todos los ceros que la computadora hasta el día de hoy ha podido contar de la función z, todos esos ceros curiosamente están en la línea un medio. Eso nos da como que un poquito de esperanza que, uy, parece que Riemann sí tenía razón. Parece que todos los ceros deberían estar en la línea un medio. Y de hecho, por ejemplo, el año pasado, el 21 de abril, David Platt y Trinh Trudian, ellos usando técnicas computacionales muy fuertes y computadores muy avanzados, ellos prueban que de hecho la hipótesis de Riemann es verdad hasta cierta altura. Ni siquiera te puedo decir cómo se lee ese número. Es a ver, 1, 2, 3, 3, 3. Sería 3 por 10 a la 12. O sea, de la parte imaginaria 3 por 10 a la 12 hasta abajo, todos los ceros de la función z que están con parte real entre 0 y 1, justo están en la línea 1 medio. Y de hecho, el número de ceros, ahí también te lo dice Platt y Trujan. Ellos cuentan cuántos ceros hay hasta esa altura y todos están en la parte real del complejo igual a 1 medio. Esto nos da esperanza de que la función z, que la hipótesis de Riemann sea cierta con estos primeros ejemplos de los ceros. Bueno, pero el día de hoy quisiera hablarte sobre la correlación de pares de ceros de la función z, que es un trabajo realizado por Montgomery, en lo cual rompe barreras sobre la distribución de los ceros de la función z, y más aún, hace una conexión interesante con física. Este es el paper de Montgomery, exactamente se llama así, The Pair Correlation of Zeros of the Z Function. Montgomery define ahí una función, tú puedes ver ahí una función f de alfa, lo define ahí. Él desde el inicio dice que voy a asumir la hipótesis de Riemann. Entonces, Montgomery lo que hace es asumir la hipótesis de Riemann y va a tratar de entender cierta distribución sobre los ceros. Porque muy bien, si bien es cierto la función, la hipótesis de Riemann dice que los ceros están alineados, pero hay otras preguntas más, como por ejemplo, ¿qué tanta interacción tienen un par de ceros que están juntos? O por ejemplo, si los ceros son simples, como ceros de una función analítica. ¿Serán los ceros simples? ¿Serán de multiplicidad 2, 3? Todas esas preguntas, aun si uno asume la hipótesis de Riemann, están abiertas. Entonces, Montgomery se introdujo en esta investigación. Y una de las famosas historias en este tema se dio en la universidad, en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, donde Montgomery fue en el año 1972, fue como postdoc, visitando el instituto, y se encuentra con el famoso Selber. Ahí está Montgomery, y aquí está Selber. Y Montgomery se acerca a Selber, Selber siendo en ese momento la eminencia en teoría de números. Montgomery le muestra su investigación acerca de la correlación de ceros de la función z. A Selber le pareció muy interesante lo que había pasado, lo que le estaba comentando Montgomery, y en ese momento, después de toda esa discusión, deciden ir a tomarse un café. Bueno, un té, mejor dicho. Estamos en el tiempo del té en el Instituto de Estudios Avanzados allá en Princeton. Por eso es importante ir a esas reuniones de té o cuando hay esos momentos para conversar con bocaditos, ¿no? Porque a veces uno va y se pone a conversar y a veces conversas algo de matemática y puedes encontrar conexiones. Y acá pasó algo interesante, pasó exactamente eso, hubo una conexión importante. ¿Por qué? Porque en el momento del té Montgomery se encuentra con Freeman Dyson, que en ese momento era la eminencia en física allá en Princeton. Y Montgomery le muestra a Dyson una cierta función que Montgomery había encontrado relacionada con la función z. Y Dyson mira esta función, Dyson es un físico, mira esta función y la conecta con una área de la física relacionada con matrices aleatorias. Entonces, este objeto que Montgomery trabajó, la función z, que es teoría de números, Dyson ve que puede haber una conexión con esta área de matrices aleatorias.
De hecho, Dyson le dice eso a Montgomery y Montgomery quedó sorprendido. Después, bueno, acabó el momento del té. Después Dyson conversa con Selber y le manda una carta a Selber y le dice, querido Selber, la referencia para Montgomery es esta que está acá. Y le da la referencia del artículo. Y le dice, mostrando que la función correlación de pares, de correlación de pares de los ceros de la función z es exactamente idéntica a los autovalores de matrices aleatorias complejas de largo orden. O sea, esta cosa de la función z anterior en números estaba siendo conectada con otro mundo. Totalmente diferente, gracias a Dyson. Entonces, esto fue lo que hizo bastante el hecho de que la investigación sobre la función z y sobre la correlación de cero sea tan importante. Y de hecho es muy interesante hasta ahora, porque los matemáticos, por ejemplo, que quieren lanzar conjeturas sobre la función z, se basan bastante en modelos de matrices aleatorias. Entonces, ven ciertos fenómenos en matrices aleatorias y tratan de encontrar el análogo con la función z. Y es curioso porque varias conjeturas mencionadas de ese modo ya han sido demostradas. Entonces, como que da que estos dos mundos parece que tienen un puente súper bajo. Vamos a ver qué cosa es lo que le dijo Montgomery a Dyson. Vamos a definir la función n de t como la función que cuenta los ceros de la función z. Bueno, estamos asumiendo a partir de ahora la hipótesis de Riemann, es decir, todos los ceros van a tener parte real igual a un medio. Y vamos a asumir y vamos a definir n de t como la función que cuenta todos los ceros con parte imaginaria menor que t. Esa va a ser nuestra función n de t. En otras palabras, está contando los ceros que están en ese rectangulito ahí. Muy bien. Una fórmula muy conocida en teoría de números es la fórmula de Riemann-Von-Mango, que te dice aproximadamente cuántos ceros hay con esta altura t. De hecho, ese símbolo nt, simbolito t log t sobre 2pi, significa que si tú divides n de t sobre t log t sobre 2pi, esa división está yendo a 1 cuando t es muy grande. Entonces podemos asumir de cierta manera que esas dos cosas, cantidades son iguales. Entonces, la fórmula de von Mangold te está diciendo que cuando t es muy grande, la cantidad de ceros hasta la altura t es como t log t sobre 2pi. Entonces, si la cantidad de... Tú tienes hasta altura t, tienes los ceros hasta la altura t, y te están diciendo que la cantidad de ceros en todo en esta altura, hasta esta altura, es t log t sobre 2pi. Entonces, el espaciamiento medio sería 2pi sobre log de t. Ahora, Montgomery en su paper, en su artículo, él define esta función. N beta t. Fija un beta mayor que 0. Y la función n beta t va a ser la cantidad de pares de ceros que están en ese rectangulito de 0 hasta t, de tal manera que la diferencia de los ceros sea menor o igual que beta veces la distancia media. Esta va a ser la función de correlación de pares que va a definir Montgomery. Y la famosa conjetura de Montgomery es que él te puede dar cómo es el comportamiento de esa función n beta t. Es decir, fija un beta mayor que 0 y n beta t va a ser como n de t multiplicado por ese integral que está ahí. De 0 hasta beta, 1 menos seno de pi u sobre pi u todo al cuadrado de du. Esa es la famosa conjetura de Montgomery. Y justo aquí aparece esta frase de Dyson. La función per correlación, la función de correlación de pares de ceros de la función z de Riemann, es decir, Dyson se estaba refiriendo a esta integral de 0 a beta de 1 menos seno de pi u sobre pi u al cuadrado de du, es idéntica a la de los autovalores de una matriz compleja aleatoria de orden largo. Entonces, esta función es la que hizo que Dyson presta atención y fue la que realmente conectó esos dos mundos.
Bueno, yo no soy un experto en matrices aleatorias, así que no voy a hablar mucho. La idea más que todo acá era de que generó una conexión con otra área de la matemática, que estaba muy alejada de la función z. Ahora son como primas hermanas de dos áreas. Muy bien, vuelvo al paper. Este es el paper de Montgomery. Montgomery inclusive ahí que dice que el plan de este paper es investigar la distribución de esas diferencias gamma menos gamma prima. Recuerda que gamma es la parte imaginaria de los ceros de la función z. Los ceros, como estamos asumiendo la hipótesis de Riemann, los ceros son de la forma 1 medio más i gamma. Entonces queremos entender esas diferencias gamma menos gamma prima entre los ceros. Entonces, teniendo eso en mente, Montgomery define la siguiente función. La función f de alfa t. ¿Qué cosa es esto? Bueno, tomo un alfa, un número real cualquiera, y vamos a definir la función f alfa t como n de t a la menos 1 por esta suma. Esta suma es doble, es decir, está contando sobre dos conjuntos, sobre gamma y gamma prima. Ambos son conjuntos de la parte imaginaria de los ceros de la función z. Va a haber ese factor ahí, t, i, alfa, gamma menos gamma prima, que es el factor complejo, el factor exponencial, y un peso, 4 sobre 4 más gamma menos gamma prima al cuadrado. Este peso de 4 sobre 4 más gamma menos gamma prima al cuadrado no es tan relevante. La parte importante de este peso es que cuando tú estás sumando el caso que gamma es gamma prima, este peso va a ser 1. Esa es la parte importante. 4 sobre 4 más 0, exactamente 1. Ahora tú dirás, pero Montgomery está loco, pues ¿cómo va a definir una función así toda loca? Sí, uno al inicio puede ver esta función y puede decir, wow, ¿por qué definiría esta función, no? ¿Y para qué? ¿Cuál sería la razón detrás de definir esta función? Y la razón era porque Montgomery quería usar la maquinaria del análisis de Fourier para poder entender la distribución de los pares de ceros. Y una observación muy simple es que este término t a la i alfa gamma menos gamma prima, tú lo puedes escribir como una exponencial. Exponencial de i alfa, gamma menos gamma prima log de t. Puedes poner log de t sobre 2pi, puedes sacar un factor menos acá, y lo puedes escribir como una exponencial menos 2pi alfa por un factor acá. ¿Por qué Montgomery quería escribirlo de esa manera? Porque justo acá da la idea de que podríamos usar transformada de Fourier. Porque en la definición de transformada de Fourier, por ejemplo, aparece acá una exponencial. Menos 2pi x algo. Menos 2pi alfa algo. Esto quiere decir que esto da la idea de que esta definición nos podemos estudiarla usando el análisis de Fourier, la transformada de Fourier. En el trabajo de Montgomery, en ese paper, Montgomery estudia esta función f de alfa t y él demuestra lo siguiente. Él demuestra que el comportamiento de esa función f de alfa t es como si fuera valor absoluto de alfa más t a la menos 2 alfa, valor absoluto, log de t, cuando t es infinito. Por ejemplo, si alfa fuera 0, la función f de 0, t es como si fuera la primera parte 0 más 1 log de t. Eso quiere decir que f de 0, t se comporta como log de t. Si tú vas a la definición de f de 0, t, sería nt a la menos 1 por esas sumas dobles. Alfa es 0, así que ese exponencial se desaparece y te queda esa suma 4 sobre 4 más gamma menos gamma prima al cuadrado. Entonces, esa suma toda rara, tú puedes entender el valor de esa suma cuando t es muy grande. Eso es lo que prueba Montgomery. Y el gol de Montgomery es que él prueba que la función f de alfa t tiene ese comportamiento cuando alfa varía entre menos 1 y 1. Montgomery no pudo probar que f de alfa t, el comportamiento de f alfa t cuando alfa es más grande que 1. Y él lanza esta conjetura. Él dice que el comportamiento de alfa t cuando alfa es mayor que 1 y, por ejemplo, menor que cierto m, o sea, en un intervalo de 1 hasta m, uniformemente, toda esa función se comporta como 1. Esta es una de las conjeturas que Montgomery también menciona en su artículo. Entonces, Montgomery conjetura que f de alfa t es como 1, uniforme en intervalos. En particular, si esto fuera cierto, uno podría integrar a ambos lados, integral de la función f, en el intervalo beta
en el intervalo b más L. Si tú integras el lado izquierdo en el intervalo b más L, el lado izquierdo es solamente la integral de 1. Y la integral de 1 en ese intervalo simplemente es L. Entonces, una consecuencia de esa primera conjetura es que la integral de b a b más L de la función f es como si fuera L, cuando t es muy grande. Eso vale cuando estás con b mayor o igual que 1. Y L es la longitud del intervalo. Muy bien. Te pido que lo pongas esto, que lo guardes por un momento, esta integral de f. Y hasta ahí quiero parar por un momento porque quisiera hablar otra cosa que aparentemente no tiene nada que ver. En otro artículo, en el pasado, Selber, en 1943, él estudia esta función de acá, la función I a t, como la integral de 0 a t de estas, del segundo momento se llama esto, el módulo de z' sobre z al cuadrado de dt. Tú vas a ver ahí que el valor que se está evaluando ahí, z' sobre z, es en el punto 1 medio más a sobre el log de t, t es el t grande, más it, tú estás integrando sobre ese pequeño t, que es la parte compleja. Y de hecho, es conjeturado que uno puede entender cómo crece esa función. Si tú fijas a mayor que 0, fijado a, esa función i a t tiene este comportamiento. 1 menos e a la menos 2a sobre 4 al cuadrado t log cuadrado de t. Esto es conjeturado. Te voy a pedir que agarres esto y te lo guardes por un momento. Hasta ahora hay dos cosas que te pido que te guardes. La integral de f y el comportamiento de la derivada logarítmica de z. Dos cosas. Aparentemente no hay nada que ver en estos mundos. Quisiera hablarte de otra cosita más. Una de las funciones famosas cuando uno quiere contar primos es la función de Von-Mangold. La función de Von-Mangold es ese lambda que está ahí. La función de Von-Mangold se define de esta manera. La función de un Von-Mangold de un número natural, si en caso ese natural es la potencia de un primo, vamos a definir que el Von-Mangold de n es justo el logaritmo de ese primo. Si en caso no es un primo, no es potencia de primo, simplemente ponle como ceros. Esta función lo que está haciendo es codificando los primos, las potencias de primos. Y vamos a definir la función phi de x como sumas de lambda de n, pero acá hasta n sea más chiquito que x. Esta función que está acá es muy famosa en teoría de números porque permite contar primos. Y de hecho, uno prueba de que esta función phi de x es como si fuera x, cuando x va a infinito. Este es el famoso teorema del número primo. Quizás tú lo has visto con la función pi de x. Pi de x sí te cuenta los primos, ¿no? Cada vez que encuentre un primo le suma 1. Esta función es muy parecida a la pi de x. Entonces, Selber, él quiso estudiar el comportamiento de estas integrales de acá. J beta t. Fija un beta mayor o igual que 0 y define esta función j beta t como la integral de 1 hasta t beta, y de esa diferencia ahí. Tú dirás, qué loco. Esta diferencia tiene un sentido. Recuerda que por el teorema del número primo, phi de x es como si fuera x. Esto quiere decir que la primera parte, phi de x más x sobre t, es como si fuera x más x sobre t. Menos, ese phi de x es como si fuera x. X menos x sobre t. Entonces, ¿te estás dando cuenta de qué está pasando, no? Se te va el x y se te va el x entre t. Entonces, ¿qué va a quedar? El término principal está desapareciendo. Esto quiere decir que va a quedar un error. Y la idea de ser fue encontrar el comportamiento asintótico de esa integral para ese error, esa diferencia entre phi de x con x, con potencia 2 al cuadrado y con ese peso d de x sobre x al cuadrado. Y de hecho también es conjeturado que esa función j beta t tiene un cierto comportamiento. Cuando tú fijas beta mayor que 1, fija beta, entonces esta función j beta t es como beta menos 1 medio log cuadrado de t sobre t, cuando t es muy grande. De nuevo recalco que ese simbolito así significa de que esto entre esto es 1.
Ahora tú dirás, pero tantas cosas que uno tiene que memorizar, tiene que aprender, ¿por qué? ¿Para qué estudiamos eso? Y aquí aparece uno de los mágicos goles que siempre aparece en matemática, conexiones que uno no se espera. Si tú asumes la hipótesis de Riemann, varios matemáticos como Gallagher, Müller, Goldstone, Gödel y Montgomery mismo, ellos prueban que varias fórmulas son equivalentes. La primera fórmula, que era n beta t, que nosotros llamamos la conjetura de pares de Montgomery, que tiene este comportamiento asintótico, es exactamente equivalente a que la integral de esa función f sea igual a la medida del intervalo. Y esta cosa es exactamente igual a que esa función i a t, que si recuerdas es la integral de 1 a t de la derivada logarítmica de z, tiene este comportamiento, que es exactamente equivalente a que esta función j beta t, que era una integral que relaciona primos, es equivalente a esto. ¡Fum! Estas son las famosas equivalencias de la Per Correlation Conjecture de Montgomery. Y es chévere porque, mira, la primera es n beta t. Tú estudias la cantidad de pares que están distanciados beta veces la distancia media. El número 2, lo que estudia es la distribución de los pares de ceros con la función f. El número 3 está estudiando el comportamiento de la función z' sobre z. Y el número 4 te estudia los primos. Entonces, mira cómo se puede llegar a conectar estas cuatro cosas de un modo muy chévere. Estas son las famosas equivalencias de la Per Correlation de Montgomery, la conjetura de pares de Montgomery. Ahora vamos a ver qué es lo que últimamente ha estado pasando relacionado a esto. N beta t. Ya sabemos que n beta t es conjeturado que tiene ese comportamiento como nt multiplicado por esa integral. De hecho, si tú trabajas un poquito más esa integral, es como vas a llegar a probar que n beta t, que la conjetura es equivalente a que n beta t es equivalente a nt, bueno, no equivalente, sino implica que es beta menos un medio más 1 sobre 2 pi cuadrado beta más un término de error 1 sobre beta al cuadrado. Esta conjetura está abierta hasta ahora y los avances, el esfuerzo de la gente en teoría de números ha sido, está bien, no se puede demostrar la conjetura, pero al menos dame cuotas para tener la esperanza de que ese comportamiento asintótico está bien. Y justo Carneiro, Chandel, Lindman y Milinovich del 2017, ellos prueban cuotas. Ellos prueban que n beta t, por ejemplo, es menor o igual que n de t por beta más 1 sobre 2 pi cuadrado beta más un término de error. Y el lado izquierdo es beta menos 7 sextos más 1 sobre 2 pi cuadrado beta más un término de error. Como puedes ver, está muy cerca a la conjetura. Falta el término beta menos un medio. Eso quiere decir que por el lado derecho le faltó más un medio y por el lado izquierdo, bueno, le faltó agregar lo que le falta. Estos son los mejores avances con respecto a la función n beta t. Aquí está el equipo que hizo este desarrollo. Arriba está Emanuel Carneiro, en este lado de acá. Ella es Borrapan Chandí. Él es Friedrich Lindman y él es Maika Milinovich. Emanuel está en el ICTP en Italia. Borrapan Chandí está en la Universidad de Kansas. Lindman está en la Universidad de Dakota. Y Lindman está en la Universidad de Mississippi, Estados Unidos. Ok, pero recuerda que había varias equivalencias, ¿no? La primera era n beta t, que era equivalente con la integral de f. ¿Y qué cosa hay con la integral de f? Bueno, como sabes, esta es la conjetura, que la integral de b hasta b más l de la función f se comporta como l. Y los mejores resultados que ha habido con Goldstone en el 87 y el equipo Goldstone y Golding en el 90 eran que la cota superior tú puedes escribirlo como 2l más un término que está yendo a cero cuando t es infinito, así que es despreciable. Y el lado izquierdo es 0.333L más un término de error pequeñito. Recuerda que la idea es que sea L, ¿no? Entonces, este año trabajamos con Emanuel Carneiro, con Borrapan Chandí y Maika Milinovich, y juntos pudimos demostrar esto. Que es integral de b a b más L para cuando L es muy largo,
hemos podido mejorar la cota de Goldstock y Koenig. Antes ellos probaron que era 2. Hemos podido ahora probar, mejorar hasta 1.3302, que está más cerca a 1. Y el lado izquierdo antes era 0.3333. Ahora le hemos mejorado a 0.9278. Y esto fue muy chévere porque el lado izquierdo como que ya está más cerca a 1 ya. Esto fue para esta integral de f. Si por ejemplo hablamos de la otra integral, la función i a t, que era la integral sobre la derivada logarítmica de z, los mejores resultados eran de Goldstock, Koenig y Montgomery, que ellos daban que esta función i a t era menor o igual que ciertas funciones por t log cuadrado de t. T log cuadrado de t, t log cuadrado de t, y funciones que dependían de a. Y estas son las funciones que ellos daban. B menos y B más. Y justo en este trabajo que hicimos con Carnero, Chantil y Novich, pudimos mejorar esas cotas. Hemos encontrado mejores cotas mejorando las cotas previas de Goldstock, Koenig y Montgomery. Y la otra integral de J beta t, ¿qué pasó con ella? Bueno, en esta que está acá, el resultado era del 90 de Goldstock, Koenig y Montgomery, donde ellos encontraban cotas del lado derecho 10 veces beta, o alrededor de 11 veces beta, el lado izquierdo 0.153 beta. Recordemos que la conjetura es beta menos un medio. Y otra vez con el equipo pudimos probar que el lado derecho podemos mejorarlo a 1.4283, cada vez más cerca a 1, y el lado izquierdo 0.8376. Esos son los avances que tenemos ahorita respecto a la correlación de ceros de la función z. En el tiempo que me queda voy a tratar de dar alguna idea de las pruebas que realizamos, una idea rápida de lo que hicimos. Todo empieza con esta función f alfa de t, que es la función de Montgomery, que él define en su paper. Este W es esta función 4 sobre 4 más u cuadrado. Lo voy a escribir así para hacer más chiquito la notación. Entonces, uno puede probar rápidamente que la función f de alfa con variable alfa, cuando fijas t, esa función f de alfa es par. F de alfa es f menos alfa. ¿Y eso por qué? Simplemente porque puedes cambiar gamma por gamma prima sin problemas. Y también la función es real. Y es un poco loco porque uno ve complejos ahí, dice esta suma debe ser horrible, de un número complejo. Pero curiosamente esta función es una función real. Y más aún es una función positiva. Esta integral, esta suma de acá, esta suma toda loca, era la integral de esta exponencial por este módulo al cuadrado de esta suma de que está acá. Entonces podemos deducir que la función f es real, que la función f es positiva, bueno, y la función f también es par. Esas propiedades ayudan un montón para poder estudiar esta función f. Y como mencioné antes, la idea de Montgomery del por qué define esta función de esta manera era porque él quería usar el análisis de Fourier. Recordemos que la transformada de Fourier de una función en L1 se define de esa manera. Ahí es integral de menos infinito a infinito. Me olvidé el menos en el denominador. Entonces, ¿uno qué hace? Uno agarra la función f de alfa. Voy a multiplicar ambos lados por la transformada de Fourier de K. Transformada de Fourier, transformada de Fourier. Y en este lado de la suma con la transformada de Fourier, voy a meter esa transformada de Fourier dentro. Y luego voy a integrar ambos lados con respecto a la variable alfa. Y cuando tú integras, hay una cosa que se llama inversión de Fourier, que te permite que esa transformada de Fourier, K, multiplicado por esa exponencial, cuando tú la integras en alfa, te permite recuperar la función K, que es lo que aparece en este lado izquierdo. Entonces al final aparece nt a la menos 1, esta suma sobre los pares de ceros, este peso, igual a esta integral que está acá. Y eso vale para cuando estás con una función K en L1, tal que su transformada de Fourier también está en L1. Muy bien, entonces vamos a probar esta integral sobre f. Vamos a suponer por simplicidad, bueno, vamos a asumir por simplicidad, suponte que beta es un número entero, un natural, muy largo. Y vamos a usar esta fórmula de acá con una función especial, con esta función, la función sinc al cuadrado.
esta función k de x, seno de pi x sobre pi x al cuadrado. Uno computa la transformada de Fourier. La transformada de Fourier es esta función que está acá, conocida como la función tienda, que es esta función así nomás. Es como un triangulito. Entonces, voy a meter esta función porque k y la transformada de Fourier de k está en L1. Voy a poder meterla acá y ver qué sale. Cuando uno mete esta función k, al lado izquierdo tiene lo mismo, y al lado derecho, uno obtiene la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier de k por la función f. Pero la transformada de Fourier de k es esta forma que está acá. Máximo de 1 menos módulo de chi hasta 0. Y como les comenté, esa función es solamente un triangulito con soporte en menos 1 y 1. Cuando estás fuera de menos 1 y 1, es 0 la función. Entonces, esa integral que al inicio era sobre todo R, simplemente va a ser trabajada solamente de menos 1 a 1. Ahora, ¿por qué esto es bueno? Porque recuerda que Montgomery tenía el comportamiento asintótico de f en menos 1, 1. Entonces, ya sabemos cuál es la fórmula de f en menos 1, 1. Entonces, puedo introducirla acá y puedo hacer los cálculos. Y cuando uno introduce acá el comportamiento de f, uno obtiene 4 tercios. Más un término de error que está yendo para 0. Entonces, esta suma que está acá doble con esta función k es 4 tercios. Muy bien, ¿cuál es la idea acá? La idea es la siguiente. Vamos a definir un par de funciones, no te asustes, vamos a definir un par de funciones. Toma un natural, vamos a definir Sn de x como esta función dn 2πx por k de x. Recuerda que este k de x es ese sin de πx sobre πx al cuadrado. Y este dn de x es el famoso núcleo de Dirichlet, que va a ser definido como esta suma de exponenciales, y kx con k igual a menos n hasta n, que también se puede escribir como esta división de senos. ¿Qué pasa en este Sn de x? Es una función que uno puede tomar transformada de Fourier. Si tú tomas transformada de Fourier a la función Sn, estás tomando transformada de Fourier de una suma de exponenciales multiplicado por k. Y recordando teoría de análisis de Fourier, cuando uno tiene transformada de Fourier de una exponencial por una función, la transformada de Fourier de esa función, lo que resulta, va a ser simplemente la transformada de Fourier de k, pero con una traslación. Exactamente lo que pasa acá. La transformada de Fourier de Sn es esta suma de menos n a n de la transformada de Fourier de k, pero trasladado, chi más pequeño k. Muy bien, esa es la transformada de Fourier de Sn. Vamos a definir Mn como el mínimo del núcleo de Dirichlet. Y vamos a encontrar cotas triviales. Por ejemplo, mira, este Sn de x es menor o igual que ¿qué? Este dn 2πx sería menor o igual que ¿qué? Bueno, esta suma de que está acá es menor o igual que si le pusieras valor absoluto a cada uno de estos términos exponenciales. Menor o igual que el exponencial módulo es 1. 1 y esta suma de menos n a n, que en el peor de los casos va a ser 2n más 1. Entonces esta suma que está acá, de n, está acotado por 2n más 1. Entonces encontramos la cota superior. Sn de x es menor o igual que 2n más 1 por k de x. Chévere. ¿Y el lado izquierdo qué pasa? Bueno, el lado izquierdo, este dn, este mn es el mínimo de dn. En particular, mn es más chiquito que dn. Y como la función k es positiva, puedo multiplicar k por ambos lados. Entonces, el lado derecho encuentro Sn y el lado izquierdo encuentro m de n k de x. Tengo esas cotas y con esas cotas voy a trabajar. Ahora, ¿por qué trabajo con estas cotas? ¿En qué me beneficia? ¿En qué me ayuda? ¿Y para qué? La idea es la siguiente. Recuerda que la función k, la transformada del Fourier, te dije que eran tiendas, ¿verdad? Eran tiendas, eran triangulitos. Y la función Sn era esa suma de triángulos, era un producto de exponenciales por k. La transformada de Fourier de Sn era sumas de triangulitos trasladados. Pero recuerda que los triángulos tienen base en los enteros
y la longitud de cada triángulo es 2. Entonces, cuando uno suma un triángulo acá, por ejemplo, y el otro triángulo acá, en un momento los triángulos se cruzan. ¿Y qué pasa cuando tú sumas dos triángulos? Curiosamente, ¿qué se convierte? En una recta nada más. Entonces, esa superposición de suma de varios triángulos trasladados, simplemente al final te va a dar ¿qué cosa? Como un trapecio. Entonces, la función característica en menos beta beta, por ejemplo, que es la función que es 1 cuando estás en menos beta beta y es 0 fuera, va a ser menor o igual que ese trapecio, porque estás en altura 1 y luego bajas. Entonces tengo esa desigualdad, que la función característica de menos beta beta es menor o igual que esa transformada de Fourier de Sn. Chévere. Muy bien, ahora, vamos a esta identidad de acá, vamos a probar esto que está acá. Por ejemplo, 2 veces la integral de 0 a beta de f de alfa. Recuerda que la función f es par. Eso quiere decir que este 2 veces de la integral de 0 a beta, yo lo puedo escribir como la integral de menos beta beta de f. Chévere. Ahora, usando esta desigualdad entre la función característica y la transformada de Fourier de Sn, puedo multiplicar f de alfa a ambos lados, porque f de alfa es positivo, y mantener la desigualdad. Entonces, al lado derecho voy a tener f de alfa transformada de Fourier de Sn, y puedo tomar integral. La integral del lado izquierdo simplemente va a ser en el intervalo de menos beta beta, y la integral del lado derecho va a ser esa integral sobre r. Ahora, está apareciendo una integral sobre R de la transformada de Fourier de algo multiplicado por F. Y ahí es donde usamos esa formulita que relacionas con la transformada de Fourier. Entonces, esa integral que está ahí es igual, ahí puse menor o igual, puede ser igual, a nt a la menos 1 por esta suma doble de la función Sn, escrito de esa manera. Y ahora llegó la hora donde voy a usar esta cota superior que habíamos obtenido, que Sn de x es menor o igual que 2n más 1 por k de x. Entonces, cada uno de estos elementos que están acá, Sn, voy a acotarlos por 2n más 1 por k de x. Entonces, ese 2n más 1 lo pongo afuera, nt a la menos 1 queda ahí, esta suma doble, este Sn lo cambié por 2n más 1 k de x, acá quedaría k, y acá quedaría el w doble, que es el peso. Y esta suma de la derecha, nt a la menos 1, esta suma con k, nos habíamos calculado acá, ¿verdad? Era 4 tercios más o de 1. Entonces simplemente acá, esta cosa que está acá, le puedo poner 4 tercios más o de 1. Entonces tengo esto que está acá, simplemente paso a dividir este 2. Tengo la integral de 0 a beta. La verdad, yo tengo la información de 0 hasta 1 gracias a Montgomery, entonces puedo separar la integral de 0 hasta 1 más la integral de 1 a beta, despejo, y al final me va a quedar esta desigualdad que está acá. La integral de 1 a beta de f de alfa menor o igual que 4 tercios beta menos 1 tercio más o pequeño de 1. 4 tercios es 1.3333. Así que podemos obtener parte de esas cotas que habíamos mencionado al inicio. La cota inferior, que es la interesante porque se acerca bastante a 1. Otra vez, tenemos la función característica y lo que vamos a hacer es usar esa función Sn, que recuerda que era como un trapecio. Pero ahora vamos a usar el trapecio adentro de esa función característica. Entonces, si tú pones un trapecio dentro de esa función característica, al final tienes que la función característica va a ser mayor o igual que ese trapecio interno. Listo. Y con eso voy a repetir el mismo argumento anterior. Una parte de ese argumento. 2 veces la integral de 0 a beta de f de alfa, yo lo puedo escribir como la integral de menos beta beta de f de alfa, porque f es una función par. Ahora, esta integral de menos beta beta de f de alfa, puedo usar esta relación entre la función característica de menos beta beta y la transformada de Fourier de Sn menos 1. Acá aparece en este caso esta integral. Y esta usamos la formulita de Montgomery que te permite pasar de integrales a sumas dobles. Ya tengo esto que está acá. Listo. Ahora, ¿qué viene? Recordemos que Sn de 0, si recuerdas Sn de 0,
es dn de 0 por k de 0. K de 0 es 1 y dn de 0 es contar estas sumas que están acá. Cuando la exponencial se vuelve 1. Entonces sería 2n más 1. Acá es más 1, acá hay un typo, es 2n más 1. Y recuerda que Sn habíamos encontrado una cota inferior para Sn de x también. Voy a usar eso acá. ¿Cómo? Estoy a punto de evaluar estas sumas dobles de acá, de Sn menos 1. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estas sumas que están acá, voy a separarla en dos. Cuando gamma es igual a gamma prima, y cuando gamma es diferente a gamma prima. Cuando gamma es igual a gamma prima, tú obtienes lo siguiente. Sn menos 1. Acá te dije que era 2n más 1, ¿verdad? Pero si le pones Sn menos 1, te queda 2n menos 1. Entonces acá, cuando gamma es gamma prima, te queda Sn menos 1 de 0, B doble de 0. Sn menos 1 es 2n menos 1, lo ponemos acá, y te quedan las sumas dobles de 1 por 1, de 1. Esas sumas dobles, si tú cuentas sumas dobles sobre la parte imaginaria de los ceros, es la suma de las multiplicidades. Más la otra suma cuando gamma es diferente de gamma prima. Y en este caso, cuando gamma no es gamma prima, ahí voy a usar esta desigualdad. Que S de n de x es mayor o igual que m de n por k de x. Entonces, en particular, Sn menos 1 es mayor o igual que mn menos 1 por este k. Ya tengo esta desigualdad que está acá. Ahora, voy a añadir a la suma que está acá gamma igual a gamma prima y luego lo voy a quitar para no hacer variaciones. Y cuando tú le sumas a esta suma gamma igual a gamma prima, obtienes la suma total. Y cuando le quitas la parte gamma y gamma prima, acá va a aparecer un factor que multiplicado por este n-1 vas a poder poner al lado izquierdo. Y finalmente 2n-1 menos m de n-1 multiplicado por esta suma de multiplicidades. Toda multiplicidad siempre es igual que 1. Entonces esta suma que está acá es mayor o igual que la suma sobre los ceros contando 1 nada más. Y cuando tú sumas los ceros con peso 1, estás contando cuántos ceros hay. Podemos convertirlo con n de t. Y el lado derecho, este lado derecho, otra vez usando esa formulita, aparece ese famoso 4/3 que habíamos mencionado antes. 4/3 por este factorcito que está acá. Resumiendo, tenemos dos veces la integral de 0 a beta, mayor o igual que estos factores que están acá. De nuevo, tú tienes la información de f de entre 0 y 1, así que la integral y la izquierda lo separas, la integral de 0 a 1, haces las computaciones y al final te queda que la integral de una beta de la función f es mayor o igual que esto que está acá. Y el gol es este mn-1. ¿Qué cosa era mn? Era el mínimo del núcleo de Dirichlet. Entonces, tú puedes probar que mn, el mínimo del núcleo de Dirichlet, cuando n es muy grande, es aproximadamente este número, menos 0.43446n. Introduces este número acá, haces las computaciones y ahí es donde tú puedes llegar a que ese integral de 1 a beta es 0.9275 beta menos 1. Quiero saber cómo estoy con el tiempo. ¿Me podrían decir, por favor? Estás en el límite, Andrés, pero bueno, con unos 5 o 10 minutos estaría... Ya, en 5 minutos acabo. Voy a avanzar un poquito más esta parte. Voy a avanzar esto para no comentar mucho. Y voy a terminar con esta cosa que está acá, la función IAT. Las cotas para la función IAT, por ejemplo, fueron realizadas de esta manera, ¿no? Voy a definir la función, el núcleo de Poisson, definido de esta manera, hbx como b sobre b cuadrado más x cuadrado. Y esta función IAT que mide la integral de 0 a t de z' sobre z, tú puedes escribirlo de esta manera, haciendo, abriendo el cuadrado y haciendo las computaciones. Log de t por esta suma de gamma, gamma prima, esta función, el núcleo de Poisson en estos valores, menos este término más un término de error. Recuerda que W es 4 sobre 4 más u cuadrado. Ahora, esta suma se ve terrible, y es terrible, pero recuerda que había una conexión entre esas sumas y las integrales, ¿no?
Entonces podría usar esta fórmula. Y de hecho la prueba de Montgomery, Goldstone y Koenig es esa. Ellos usan esta fórmula directamente. La función h es el núcleo de Poisson. La transformada de Fourier del núcleo de Poisson es una exponencial. Y ellos pueden computar la integral y pueden encontrar cotas inferiores y superiores. Pero ¿cuál es el gol aquí? Es el siguiente. El problema del cual Montgomery, Goldstone y Koenig tuvieron en la prueba es que la transformada de Fourier del núcleo de Poisson es la exponencial. Entonces acá al lado derecho van a tener la exponencial, pero acotar eso es difícil porque tú tienes la exponencial multiplicado por la función f. Y no sabemos el comportamiento de f cuando alfa es más grande que 1. Entonces, ¿qué pasa cuando la estás con la exponencial y alfa mayor que 1? Ahí se complica más. Ellos usaron unas estimativas especiales que crearon para poder encontrar la cota. Lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente. Por ejemplo, si quieres encontrar una cota superior para I a T, esta función h que está acá, que es el núcleo de Poisson, vas a reemplazarlo por otra función, m. Primer paso, una función más grande, para generar una desigualdad, que es lo que queremos. Segundo paso, vamos a querer que la transformada de Fourier de esta función m tenga soporte en -1, 1. ¿Y por qué sería bueno que tenga soporte en -1, 1? Porque si el lado derecho, porque después de reemplazar este h por este m que vamos a encontrar, esta suma de m, podemos aplicar esta fórmula. Al otro lado va a quedar la integral de menos infinito a infinito de la transformada de Fourier de m. Pero si el soporte está entre -1 y 1, toda la integral muere y solamente va a quedar entre -1 y 1, que es exactamente la información que tienes sobre f, porque f tú la conoces en -1, 1. Entonces ahí puedo hacer la computación mejor. Y la idea de que la distancia entre MB y HB, la distancia en norma L1 sea pequeña, eso va a hacer posible que puedas encontrar el menor valor posible para la cota. Y nosotros lo que hacemos en el paper es resolver este problema de acá. O sea, para la función HB podemos encontrar la función MB, tal que el soporte de la transformada de Fourier está en -1, 1, y que la integral, la distancia L1 sea mínima. Pudimos encontrar la función, es esta función que está acá. Pudimos computar su transformada de Fourier. Entonces, volviendo al problema, esta suma lo hago menor o igual que la función m que encontramos. Usamos la identidad de Montgomery, pasamos al lado de Fourier, y en el lado de Fourier ya tenemos explícitamente el valor de la transformada de Fourier y de f en -1, 1. Y podemos hacer ahí las computaciones correspondientes. De esta manera quiero terminar mi charla. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Andrés, por la charla. Interesante. No sé si los del público tienen alguna consulta, alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, tengo una pregunta. Bueno, primero, buena charla, me ha gustado bastante, gracias, Andrés. Gracias, Rommel. Sí, hola. Quisiera saber si, o sea, estos tipos de métodos, si bien, o sea, se puede mejorar cada vez más y más acercándonos a uno y al final conseguir uno, o se necesitan como nuevas ideas para lograr eso. De hecho, en el trabajo, bueno, traté de dar un ejemplo de cómo pudimos construir funciones. Las funciones que construimos eran los trapecios, ¿no? Las que usábamos. En el paper que hemos trabajado, no trabajamos generalmente en trapecios. En trapecios fue un ejemplo que damos en el paper, pero trabajamos en una familia más general. Entonces, definimos un problema con una familia más general, donde queremos minimizar cierta cosa, en este caso la cota que aparece acá. Entonces, con esta familia más grande, ¿es posible mejorar los resultados? Sí es posible, pero también hemos probado de que si se mejoran los resultados con estos, solo se va a poder mejorar el decimal, el tercer decimal, 0.001, por ejemplo. Entonces, no hay como que mucha mejora en términos del primer decimal o el segundo, ¿no? Eso es lo que en el trabajo hemos probado. Pero sí, para llegar a la cota 1, no se va a poder hacer esto. Quizás
Si se encuentra información de F, sí, ahí sí le metes la información de F un poco más y trabajas. Pero ahorita con la idea solamente se va a poder mejorar los decimales, el tercer decimal nada más.